tengan todos, ¿cómo están? Qué bueno, familia, poder juntos abrir la palabra del Señor y compartir en esta mañana un tema que he titulado En el cielo no hay atajos. Quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes están viviendo un proceso de recuperación de la salud? ¿Cuántos de ustedes están en un proceso de recuperación financiera? ¿Cuántos están en un proceso de sanidad a nivel de familia? ¿Podría levantar la mano? ¿Cuántos están en proceso? Todos, ¿verdad? Hay áreas de la vida que estamos trabajando y no se detiene, sea de enfermedad, desempleo, como les decía, proyectos. Recuerdo en algún momento de nuestra vida, con mi esposa Eli, nos dimos cuenta que nuestra casa no estaba siendo lo suficientemente grande. Ya teníamos 2 niñas y un montón de chunches, ¿verdad? Como nos pasa a los matrimonios jóvenes en aquel momento nosotros. Y decidimos que era el momento de ir a buscar otra casa. Entonces empezamos a visitar condominios y este tipo de lugares. Y las casas más grandes en realidad no hacían mayor diferencia. Entonces, orando a Dios, decidimos remodelar la casa que teníamos. Y bueno, empezamos en aquel proceso. Usted se imagina, botando paredes. Bueno, la hicimos nueva prácticamente. Metimos todo, tuberías nuevas, cableado nuevo, la modernizamos. El detalle era con nosotros adentro, porque el presupuesto no daba para más. Entonces, imagínense aquel desorden. Nosotros dormimos en todos los rincones en el suelo, al lado de una batidora de cemento, en medio de los sacos, la arena, la piedra, las paredes en el suelo, todo era una locura. Tragamos polvo que no era jugando. Y por cierto, si a usted se le ocurre que va a hacer algo similar, permítame orar ahora al final para que no lo haga. Qué cosa más difícil, sinceramente. ¿Cómo nos fue? O sea, fue complicado. El final fue muy bonito, pero sí fue en unos momentos muy duros donde era un montón de gente, siempre no teníamos privacidad de nada. Todo ese proceso que en algún momento llegamos a vivir para tener algo bien lindo y construir algo juntos, que es nuestra historia como familia. Los procesos son como esa remodelación en realidad. Estamos adentro y lo estamos viviendo. Decían los abuelos, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Usted no se imagina el proceso que estamos viviendo cada persona. Y cómo está esa construcción, y a la larga usted la ve bien vestido y sonriente, y en el corazón está durmiendo entre el polvo, la arena y el cemento, porque todos estamos en construcción de alguna forma. Llegamos a conclusiones importantes como familia nosotros. Lo primero con mi esposa fue que, mire, nada es mágico, no aparece terminado de la noche a la mañana. Nadie te regala los recursos. Miren, no aparece nadie. Aquí le traigo un saquito de cemento para que se ayude. Todo el mundo dice, qué barbaridad, qué de locos está esto. Las cosas cuestan mucho, te duele la vida, usted se queja de todo, qué polvazal, qué mal, cómo me duele, qué incomodidad. Pero los procesos son así. El resultado casi siempre trae muchísima satisfacción. Y aquí nos damos cuenta de algo y una realidad bien importante para nosotros los creyentes, que oramos, sí oramos, pero igual sigue el proceso. Oramos por sanidad, pero igual tenemos que ir a cirugía. Oramos por un proceso de cáncer, pero igual hay que pasar por quimioterapia. Oramos por libertad financiera, pero igual hay que aprender a ser buen administrador, socarse la faja, decían los abuelos, y ajustarse muy bien para pagar todas las deudas. No es que Dios nos dejó, es que si quieres algo bueno en la vida, los procesos son necesarios. Estoy hablando de todas las áreas de la vida. Y Pablo lo entendió muy bien. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dijo algo que tiene que ver con procesos. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esa tan buena obra es a lo que nosotros llamamos proceso. Nótese que en ningún lado dice la lindísima buena obra, ¿verdad? No nos engaña la palabra. Porque sí, porque duele, porque es incómoda, muchas congojas y hasta dolor nos causa. Pensemos por un momento en el significado de la palabra proceso. Proceso es ir adelante,
es ir hacia un fin determinado, es un camino de A a B. Gracias a Dios tiene final. Pero eso es un proceso. El detalle es que muchísimas veces queremos ver el fruto del proceso sin vivirlo, ¿verdad? Todos queremos la versión light, la resumida, pero no es así. Es necesario vivir el proceso porque en el cielo no hay atajos. Que lo digan los 10 leprosos que vamos a leer en sus pantallas en Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19, y vamos a aprender algunas lecciones con ellos. Dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y quisiera tomar varias enseñanzas de este pasaje. Mi primer punto es que todo proceso tiene un objetivo. Los leprosos nos enseñan algunas etapas importantes. La primera etapa que observo es la del crecimiento de la fe. Ellos se pusieron de acuerdo para estar lo más cerca posible de donde pasaba el Señor. La gran pregunta, y me disculpa que en esta mañana va a ser una enseñanza de muchas preguntas, ¿ok? Los leprosos estaban aislados de la sociedad. La pregunta es: ¿qué tan cerca está usted del Señor? Porque le cuento algo, la mayoría de los creyentes que viven en proceso, en lugar de acercarse al Señor, se le alejan. En lugar de congregarse, se ausentan. En lugar de buscar al pastor, dejan de hablarle. O sea, nos aislamos. Note lo lejos que ellos estaban, que el pasaje dice que tuvieron que gritar para llamar la atención del Señor. Porque sabían que los iban a apedrear, pero no está muy lejos de lo que vivimos nosotros en los procesos. Nosotros igual lo hacemos. Y a veces creemos que tenemos que gritar cuando realmente el Señor estaba tan cerca como una oración. Tan cerca que lo puedes sentir. Decía aquella canción tan linda de que hace muchos años cantábamos, ¿verdad? Tan cerca como tocarse el corazón y decir: Señor, no la estoy pasando bien. Ellos le dijeron: Jesús, Maestro. Es interesante que decidieron llamarlo maestro. Tal vez lo que habían escuchado de ellos, su profunda sabiduría, su enseñanza de las escrituras y su autoridad al enseñarlas. La gran pregunta que me arroja esto es: ¿y usted cómo le llama al Señor? Ellos decidieron maestro porque no conocían más de Él que eso. ¿Qué tanto conoces al Señor? Yo he aprendido que Dios es mi papá, y no es mi papá, es mi papito cercano. Y he aprendido a tener esa relación con Él y le llamo de esa forma. A Jesús no tengo forma al Señor de llamarlo más que mi amado. En Él encuentro sanidad, en Él encuentro bendición, en sus ojos encuentro ternura y entiendo con claridad que sus ojos me ayudan a ser mejor. En mí, en mis manos me echo a perder, pero en las de Él solo maravillas, y no tengo otra forma de acercarme a Él que diciéndole: eres el amor de mi vida. Fuera de ti no quiero nada. Pero ¿usted cómo le llama? Esto es importante. Ellos habían escuchado de Jesús, pero una cosa es escuchar de Jesús y otra muy diferente, interactuar con Él. Ahora, note que ellos apelaron a la palabra más respetuosa que encontraron, le llamaron maestro, y agregaron una importante que tenía que ver con su condición, y le dijeron: Maestro, ten compasión, la cual era evidente para ese momento en Jesús. Ni en ese tiempo, ni en este, podemos encontrar mayor compasión que en el Señor. Él no nos deja como estamos. Él trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón. Y si usted no está viviendo una vida de cambio y bendición en su proceso, es porque está muy lejos de Jesús. Pero acérquese a Él, que va a encontrar una compasión maravillosa.
Me recuerdo a la mujer del flujo de sangre. ¿Usted se recuerda ese pasaje? Ella era, por su condición, declarada inmunda. Entonces era terrible estar cerca de ella. Y en algún momento se planteó, si tan solo tocara el borde de su manto. Y ella hizo todo lo posible para acercarse como los leprosos a él y tocar el borde de su manto. Y ella quedó sana. El plan de los leprosos estaba en marcha y todo bien. Pero Dios estaba pensando otra cosa. Y es que hacemos muchos planes, pero Dios siempre piensa otra cosa. Tal vez esperaban que Jesús los tocara, tal vez esperaban que orara por ellos, tal vez hacía barro y dirían ustedes que saben de eso, un exfoliante. Oye, ¿cómo estoy hablando? Le hacen un exfoliante, va para la piel y todo perfecto, ¿verdad? Se arreglaban. Pero no, es que hay que seguir con el proceso. A veces tendemos a creer cómo es que Dios se mueve. Tal vez mire, si le digo una palabra que cause bastante lástima, entonces Él va a actuar. Y Dios no se mueve por lástima. Mire, se lo digo de una vez. Yo he escuchado, tengo amigos que le he dicho, mire, deje de orar así. O sea, yo juro que se me va a morir ahí orando. O sea, tal vez aprendió que esa era la forma de Dios, ¿verdad? Una cosa así. No apele a la lástima no mueve a Dios. Y ellos utilizaron la palabra compasión porque véanos, estamos en pedazos, ¿verdad? Pero no es así. Y se lo demuestro en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. El rey Saúl había sido destituido por Dios y empezó a hacer holocaustos, pero Samuel le dijo algo importante y con una pregunta que es para nosotros hoy: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Usted qué diría? Y Samuel respondió: el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros, lo más valioso del momento. Esto nos lleva a una segunda etapa con los leprosos. Es el desarrollo de la obediencia. Ya vimos el primero, desarrollo de la fe. ¿Quién es Jesús? Ahora el desarrollo de la obediencia, porque seguían con la enfermedad. Este tipo de enfermedades los hacía caerse en pedazos y estaban aislados totalmente ellos porque nadie quería contagiarse. Y Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Casi como si de verdad creen en la sanidad, ok, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Imaginen la contrariedad. Porque aquí aparecen los se supone de la vida en nosotros. No se supone que iba a orar. No se supone que iba a hacer algo. No se supone que al menos me iba a hacer la licuadora espiritual, me dijo una señora un día de estos. Imaginen la contrariedad. La gente le quiere decir a Dios cómo es la cosa. La mayoría de nosotros tendemos a pensar cómo es que Dios va a actuar. Mire, seguro nos cae un tío rico que no conocíamos y nos va a pagar todas las deudas. Seguro, mire, no soy candidato a préstamos, pero de fijo me lo aprueban en el banco porque Dios mueve las cosas. Un día esto me dijo una persona: tal vez Dios hace que no me logren notificar y caduca la deuda en 4 años. Le digo, esa no. O la que yo dije en algún momento, tal vez ya me sanó y no me di cuenta. Recuerdo en algún momento estaba con un ataque de vesícula horrible. Vea, me revolcaba en el suelo. Mi esposa bravísima me decía: vamos para el hospital, ¿verdad? Porque yo no quería ir. Uno como, aquí va, ya se me va a pasar, como los machos, me dijo el doctor. ¿Qué va? Estaba muy mal. Sin embargo, ustedes saben cómo es el sistema. A uno le programan la cirugía, ¿verdad? Y a esperar a que lo llamen. Y me acuerdo, claro, y que la vesícula dejó de funcionar porque con galleta de soda y té de manzanilla cada mañana, no solo bajé de peso un montón, sino que la vesícula no ocupaba funcionar. No me dolía nada. Y llega la llamada y me dicen: mire, mañana a las 6 de la mañana preséntese en el hospital en ayunas. Y yo decía, le digo a mi esposa Eli, ella, vamos para el hospital. Y yo, no, y si Dios me sanó, que yo me siento pura vida. Oiga, ¿sabe qué hice? Me fui a hacer un ultrasonido. Y adivine qué, ahí estaban las piedrototas, parecía una vagoneta. Mire, la más grande, no le miento, la más grande medía 1,5 centímetros.
Imagínense el tamaño, era una bolincha de estas, ¿verdad? De juguete. Y tenía un montón más. Pero estaba enfermo. Pero el proceso de Dios no paraba ahí. Recuerdo que mientras iba vestido de verde, viendo las famosas lámparas pasar, ¿verdad? Recordaba las cosas y decía: Señor, ¿por qué no me cuidé? Señor, ¿por qué he sido tan egoísta? ¿Por qué no le hice caso a mi esposa y todos los tiros me comía el pollo con el chalequito? Ella se lo quitaba. Y además me comía el chalequito de los otros pollos de mis hijas. Señor, ¿por qué no me cuidé de verdad? Qué egoísta fue. Y si me pasa algo, yo sé que es una cirugía tal vez sencilla, pero tiene que ver con anestesia, Señor. Y me llevó a muchísimas reflexiones que hasta el día de hoy las recuerdo. Y es interesante lo que Dios hace en los procesos, porque la Biblia nos muestra un resultado maravilloso a través de los leprosos por el poder de la fe. Ya lo vimos en el paso 1, y el poder de la obediencia, porque mientras iban de camino quedaron limpios. Y a eso se le llama dar pasos de fe en nuestra vida cristiana. Dar pasos de fe, es necesario dar pasos de fe. Este chiquillo en algún momento me decía: ay, es que yo quiero tener carro. Y mi pregunta es: ¿ya tenés licencia? No. ¿Ya hiciste el curso? No. Muéstrele a Dios. Vaya, matricúlese en el curso, saque el permiso para aprender a manejar. La pregunta que le hago a usted: ¿usted está dando pasos de fe? Porque hay áreas que nos tocan a nosotros y otras a Dios, pero las de nosotros son nuestras y esas quedarán ahí. Pero la gente está esperando que Dios haga todo y eso no funciona. Hay que dar pasos de fe. Y bueno, imagínense a los leprosos. Vaya, preséntense a los sacerdotes, y la fe y la obediencia hicieron lo suyo. La palabra lo enseña en Hebreos 11:6. En realidad dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Recibieron los que esperaban los leprosos? Sí, pero Dios estaba pensando en otra cosa. La fe y la obediencia, insisto, siempre dan buenos resultados en nuestra vida, pero el proceso sigue. Y vamos a la tercera etapa, una etapa que he llamado un proceso de reinserción social, y quiero agregar familiar y ministerial. En estos tiempos no era tan fácil como que me sano y me devuelvo para la casa. No, ellos estaban aislados. Y la verdad que en este tiempo no debería de ser tan fácil. El mostrarse al sacerdote era un requisito de ese momento. En Levítico capítulo 14, usted lo puede leer en casa, del 1 hasta el 32, se muestra todo lo que tenía que hacer una persona enferma de la piel. Vamos a leer solo unos pequeños versículos. En el verso 2 de Levítico 14 dice: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada ha sido sanada de su enfermedad, mandará a traer de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Verso 8. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el cabello y bañarse, así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento. ¿Vieron todo lo que va sucediendo? El sacerdote es una autoridad, ¿ok? Entonces ya comprobó y viene todo esto, ¿verdad? Entonces ya se le permite entrar al campamento. Sin embargo, note, pero se quedará fuera de su tienda de campaña durante 7 días. Todo el mundo le va a ver. Todo el mundo empieza a comprobar que él es sano. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba, y molestaba con mi esposa y le hago las cejas me dijeron en la barbería. Y las cejas también, imagínense, todo pelo afuera. Quiero ver que está completamente sano y el pueblo en el campamento lo va a ver. Se lavará la ropa y se bañará y así quedará puro. Es un proceso de comprobación a través de una autoridad. Y decía con mi esposa Eli, y la gente hoy no quiere seguir un pequeño consejo que le limpiará la vida. Imagínense todo lo que había que hacer en ese momento. Recuerdo a estos caballeros que me decían: es que mi esposa no me cree, es que me quieren controlar lo que hago con el dinero. Y mi palabra siempre ha sido la misma: mire, demuéstrele que tiene cambios de verdad, demuéstrele, porque hay que demostrarlo. Igual se hacía en ese tiempo, igual se hace ahora.
Debe haber un proceso de reinserción, no solo en el matrimonio, en el ministerio, en lo económico. Debe haber un proceso de reinserción, de confianza, de saber que hay sanidad real, que no es solo, perdone que lo diga así, que no es pura hablada. No es puro para que me den permiso de quedarme. No, eso no funciona así. El verdadero cambio se demuestra. Y esto tiene que ver con una autoridad, en nuestro caso con una autoridad espiritual. Nuestro pastor Marco ha acompañado a muchísima gente que luego le lleva a una reinserción en el ministerio y puede volver a hacerlo. Igual con el equipo pastoral, una reinserción en el matrimonio y lo puede hacer, pero la sanidad hay que demostrarla. La salud se comprueba y en aquel tiempo sí que había que comprobarlo. Todo el mundo se daba cuenta, es sano, listo, no hay problema, no tenemos duda de esta persona. Dios le sanó y no seremos infectados por el mal que tenía encima. Y yo creo que hay un momento donde las familias tienen que cerciorarse, ya no quiero ser infectado del mal que anda encima. Y nosotros tenemos que procurar que una autoridad espiritual certifique si lo ha hecho bien, está caminando correctamente. Lo mismo con una autoridad médica que muestra un examen limpio totalmente de células cancerosas. O una autoridad en el área de psicología diciendo, le doy de alta, ha superado su proceso. Estos principios siguen aplicando como lo hicieron con los leprosos con nosotros, pero aún así Dios está pensando en otra cosa. La etapa 4 que encuentro es un proceso de sanidad del corazón. ¿Y sabe cuál es ese? Es reconocer que Jesucristo es el Señor de tu vida. Dios quiere sanarte de forma integral. Todos los 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno pudo dejar la lepra del corazón. ¿Sabe cuál era la lepra del corazón de hoy? La lejanía de Dios. Aún estés bajo el techo de una iglesia. Porque hay gente, perdone que lo diga así, pero que se paquetea muchísimo creyendo que ya cambió solo porque vino. Y eso no es cierto. Al final es su vida, lúchela, sánese. Su familia merece que usted esté bien. Usted se lo merece. Pero ya deje de engañarse. O sea, hay momentos donde nosotros tenemos que reconocer, no he cambiado. Uno de ellos, dice la Biblia, al verse ya sano, es interesante, ¿verdad? El proceso de fe, de obediencia, y ya iba para el proceso de reinserción social. Al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Y Jesús se preguntó, ¿acaso no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, solo este extranjero? Y le dijo a él una palabra que es para nosotros hoy. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Solo a uno le dijo, tu fe te ha sanado. Ahora la pregunta, ¿de qué sanidad estaba hablando el Señor? Porque decía la Biblia que los 10 dejaron la lepra, pero ¿por qué solo a uno le dijo, tu fe te ha sanado? Levántate, tu fe. La mayor muestra de sanidad de una persona es un corazón agradecido a Dios, un corazón que le otorga el primer lugar al Señor, un corazón que entiende que Dios es el todopoderoso de su vida y que no hay único salvador más que Jesucristo el Señor, que me devuelve. Antes estaba pidiendo compasión y gritaba por compasión y decía, Señor, en el corazón sáneme, pero hoy regresa delante de los pies de Jesucristo diciéndole, Señor, te alabo, eres el Señor de mi vida, me tiro al suelo porque eres el Dios de mi corazón. Quisiera que pudiéramos reflexionar a través de estas preguntas que digo con mucho respeto. ¿Usted es de los que regresa a dar gloria a Dios a la iglesia de forma especial cuando Dios ha hecho algo en su vida? ¿Usted es de los que viene a buscar al pastor y le agradece por la palabra, por el tiempo, por el consejo que tanto le ayudó? ¿Usted es de los que viene y se pone a disposición de Dios y dice, yo quiero servir a otros en agradecimiento? ¿O es de los que dicen, la verdad, ya tuve lo que quería, me voy? Como mucha gente lo hace. Seamos del 1 y no de los 9. Ojo ahí, solo a uno. El Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Y con el dolor en el corazón, más que por reclamo, el Señor Jesucristo dijo, ¿y dónde están los otros 9? No fueron 9, no fueron 10. ¿Dónde están? La pregunta del Señor, que de la boca del Señor no salga,
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No te sanaste? ¿No te he restaurado? ¿Dónde estás? Que cada acción, que cada servicio, que cada entrada suya, que cada contacto con una persona refleje el agradecimiento y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi segundo punto es: Dios no está centrado en la meta, sino en tu crecimiento. Él nos da promesas y quiere que podamos disfrutarlo. Mientras tanto, Él usa el proceso para actuar en nuestra vida, para moldear el corazón y prepararnos para que puedas cumplir tu destino, tu futuro. Es algo así, imagínelo por favor, como si un árbol de mango diera mangos pero no tiene tronco ni ramas. Imagínenselo. Qué cosa más rara, ¿verdad? Pero básicamente eso somos nosotros. Es algo similar. Queremos ver fruto agradable a Dios, mas no queremos tener las ramas que hacen que el fruto crezca. Y estos son importantes para hacer un fruto agradable a Dios. Miren, con Abraham, por ejemplo, sucedió algo interesantísimo. Dice Hebreos capítulo 6:15, y así después de esperar con paciencia, palabra fuerte, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Cuánto tiempo esperó? A ver, los de la Biblia absoluta. ¿Cuántos? 20 años por un hijo. Y en ocasiones queremos cumplir el llamado de Dios así como que sea instantáneo, ¿verdad? Los procesos ocupan tiempo. Y definitivamente si esperamos vamos a ver la bendición, porque queremos y necesitamos vivir el proceso de Dios. Es como caminar de un punto A a un punto B, les decía al inicio. Sabemos dónde iniciamos y hemos visto a dónde vamos a terminar. Soñamos con terminar, pero Dios nunca nos muestra lo que sucede en el centro. ¿Por qué? Porque si nos muestra lo que está en el centro es probable que nos quedemos en el inicio y no empecemos nada. Todavía recuerdo al pueblo de Israel reclamándole a Moisés: nos hubieras dejado en Egipto, en el punto A, cuando Dios los estaba llevando a la liberación total. Debemos entender que el proceso es llegar a dar fruto. El árbol de mango no lo da si no tiene ramas, si no tiene tronco. En Juan 15:1 el Señor dijo: yo soy la vid verdadera, Él es nuestra vid y mi Padre es el labrador. Y define los procesos de trabajo. Lo primero que nos dice Jesús es que Él es la fuente, pero que Papá Dios nos va a estar trabajando con nosotros. Entonces, mínimo el papá le está arrancando que sea una hojita a usted. ¿Para qué? ¿Lo ha visto con las plantas cómo es? Yo he visto a mi esposa, le quita las hojitas muertas, se cuida de las hormigas, está en un proceso de cuidado todos los días y tiene unas matas lindísimas. Lo mismo está haciendo Dios con nosotros. Él es el labrador. ¿Para qué? Porque Él está buscando que demos fruto. ¿Y cuál es el fruto? No hay mucho por donde andar. Gálatas capítulo 5, verso 22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mire, usted queda full extras, permítame que le diga. Dios nos bendice. Sí, todos tenemos una petición en específico. Todos tenemos una situación, pero Dios está permitiendo que haya fruto en nuestra vida. Y para eso Él tiene que cumplir su papel de labrador, de cuidado. Tiene que ver con tu carácter en Cristo. Tiene que ver con todas estas situaciones, todas estas conductas que, mire, va a agregar tiempo tan lindo, relación familiar tan hermosa, pero si no nos dejamos que Dios trabaje en nosotros, no va a suceder nada. Y no es instantáneo, insisto. No das fruto porque sí. Deben crecer primero algunas cosas. Ahora, no porque nuestro Padre sea el labrador, nuestro proceso va a ser fácil. Al contrario, habrán pruebas y dificultades, pero necesitamos confiar en Dios. Y muchas veces este crecimiento de nosotros pues tiene tiempos difíciles. Sin embargo, quiero darte una buena noticia en medio de todo. Están diseñados con hilos de amor, con retazos de bendición. Y por más difíciles que sean los tiempos que estás viviendo, el escenario de trabajo de Dios es maravilloso.
Lo dijo el salmista en 36:7. Él dijo: cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Cuán precioso es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Los procesos de Dios implican que Dios me ama y que estoy refugiado bajo sus alas de misericordia, que le intereso, que mi vida es importante para Él. El detalle es que muchas veces mi vida no es lo suficiente importantemente para mí, no es lo suficiente importante como para someterme a Dios. Y esto me lleva a un punto que quiero enseñar hoy. Los procesos y las victorias vienen de la mano. Es común escuchar en las iglesias que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero hay que agregar y vamos de proceso en proceso. ¿Por qué? Porque esto es lo que perfecciona nuestra vida. ¿Y a dónde va? Nos llevan a morir a nosotros mismos para que Cristo sea todo, para parecernos más a Jesucristo el Señor, para modelarlo más a Él. Y que Jesucristo se puede insertar a través de nosotros en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, con nuestros papás, en nuestro trabajo. Representas a Jesucristo y lo modelas a Él. Y el proceso de Dios es que podamos reflejarlo a Él. Pero la gente lo quiere evitar. Todo el mundo quiere la versión de Josafat. Recuerda que Dios le dijo: hoy usted no va a pelear, usted sabe. Uno le dice: uy, amén, amén. Pero aún así Josafat entendió algo, y el leproso que se devolvió también dictó alabanza a Dios, y todo el pueblo empezó a alabar a Dios. Sin embargo, la gente no quiere vivir el proceso. Todo el mundo quiere la versión me sané sin hacer nada. Todos quieren un buen matrimonio sin reconocer sus errores, sin pedir perdón, sin reconocer que tiene que trabajar áreas vulnerables de la vida, que ya deje de ver pornografía, que venga y confiéselo y hable de una vez, que deje de esconder las cosas y jugar al buen cristiano, y que todo el mundo cree que anda muy bien cuando usted bien sabe que es una mentira total. Al final no es con nosotros, es con ustedes, con su familia. Está perdiéndose la vida. Pero la gente, y perdón que sean palabras fuertes, pero es lo que vive el creyente de hoy. No podemos engañarnos. Todos quieren tener las finanzas saludables sin aprender a vivir felices con lo que ganan, sin socarse la faja, sin presentarse al banco y decir: ¿qué hago para pagar la deuda? Pero no, la gente se vive gastando y gastando en su tarjeta de crédito y uniéndose más. No se ordenan, no toman decisiones radicales, no se alinean con los miembros de su hogar que le pueden ayudar para tener una salud financiera. Todos quieren tener liderazgo en la iglesia sin pasar por los procesos de sanidad total, sin aprender de la fe y la obediencia como los leprosos, y menos la bendición de ser tan solo un servidor. La bendición de pararse ahí al frente como los amigos que nos reciben con amor todo el tiempo, con cara de bienvenida, y uno se alegra el corazón, alguien más sirviendo al Señor. Ayer teníamos más de 100 personas graduándose de discipulado y orábamos a Dios: Señor, úsalos, que ellos te descubran con un simple título: soy un servidor de Cristo. Dios nos quiere llevar a lugares más altos, a responsabilidades más importantes, pero si no tenemos la preparación para eso, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Porque en el cielo no hay atajos. Estos amigos que han quebrado su empresa, miren, no sé, 4 o 5 veces la han quebrado. Los hemos acompañado, han llorado, se han quejado, se han rasgado las vestiduras. Sin embargo, tuvieron que vivir su proceso. ¿Y cuál? Bueno, formarse, aprender de administración de recursos, manejo de personal, capacitarse, adquirir equipo, invertir inteligentemente, y sobre todo, a través de su empresa empezar a confiar que Dios les va a proveer. Y están viendo la gloria del Señor. Ha sido un proceso de años y de quiebra, y se me vuelve a levantar. Y ahí están muy bien por la gracia del Señor. Lo mismo pasa en la vida. Tengo que perfeccionarme sabiendo que aún en nuestras debilidades Él nos perfecciona. Apláudale al Señor, apláudale, sí. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, Pablo dijo algo que tenía que ver con su proceso. En algún momento seguro, recuerdan que Pablo tenía un aguijón, todo lo que él vivía como persona, y probablemente fue a Dios, y Dios le respondió esto. Pero él me dijo:
te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no recuerdo cuántas veces ya le hemos reclamado nosotros a Dios: Señor, ¿por qué hemos vivido este proceso de enfermedad? ¿Por qué nos ha costado tanto la vida? Y hemos recibido la misma respuesta, porque no nos dijo por qué, solo te basta con mi gracia. Y quiero decirte en esta mañana, la gracia de Dios es suficiente, porque su poder se perfecciona a través de las debilidades de tu vida. Luego Pablo agregó, por lo tanto, y él hace una conclusión lindísima: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y esa es la bendición suya y la mía, tener el poder de Cristo todos los días en nuestra vida. Pablo ve las debilidades como una oportunidad para seguir buscando a Dios, porque siempre ganamos con su presencia. Y esto me lleva a este punto. Así que como hay propósitos especiales, también hay procesos esenciales. Todos tenemos un propósito. Y de verdad usted sueña con cosas y sueña con llegar a metas importantes. Pero Dios no los revela muchas veces ese propósito, o los cambia, o va haciendo algunas correcciones a través de la palabra, a través de nuestros líderes, a través de nuestro pastor, o Dios mismo te habla. Pero de que hay propósito, pero necesitamos descansar y creer en su palabra cuando Él nos dice en Jeremías 29:11: porque yo conozco los planes que tengo para ti, afirma el Señor, en tu proceso, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza en tu proceso. Amén. ¿No sería una bendición creerle a Dios de una vez esta palabra y decirle: Señor, yo la creo, hoy pongo mis ojos en ti, ya me cansé de ver mi lepra, no voy a verme a mí, voy a verte a ti? Tener pruebas es parte de la formación. Se lo resumo así: las uvas son aplastadas para hacer vino de extraordinaria calidad. Los diamantes se forman bajo presión. Las olivas se exprimen para liberar aceite. Las semillas crecen en la oscuridad. Cada vez que nos sintamos aplastados bajo presión, exprimidos o enterrados, es porque estamos en un lugar de transformación. Solo necesitamos confiar en el plan de Dios para nuestra vida, recordando el Salmo 138:8 que dice: Él cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. El salmista declaró esto y agregó: no abandones la obra de tus manos, Señor, porque estoy disfrutándola, porque estoy viendo lo que estás haciendo con mi vida y con mi familia. Él nunca permite en nosotros pruebas que no podemos superar. Es muy probable que hoy no entendamos el proceso de Dios. Cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿recuerda esa escena? Esta era parte del proceso. La Biblia está llena de procesos en los héroes bíblicos. Y cuando Él estaba lavando los pies, Pedro le dijo: a mí no. A mí no. Hablaba con un adulto mayor. Voy a contar esto, me encantó. Él me dijo: ¿usted sabe por qué Pedro no se dejó lavar los pies? Porque le olían feo. No era eso, pero me encantó. Cada vez que hablo con él, me encanta hablar con los adultos mayores. Yo ya casi llego, seguro. Pero me habla de cosas muy lindas y me hace reflexionar. Pedro le dijo que no. A mí no me los lava, y le dice: Pedro, no tendrás lugar conmigo. En Juan 13:7 le agregó algo a Pedro que es para nosotros hoy. Oigan esta palabra, apropiésela, es del Señor. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Amén. No lo entiendes, pero lo entenderás. Y es que Dios nos acompaña en el proceso. Cuando leemos la historia de José en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, un muchacho joven, un muchacho de buena familia, un muchacho amado pero rechazado por sus hermanos. En el capítulo 39 del 2 al 3 dice la palabra, hablando de él: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Un muchacho metido en esclavitud, muy difícil, no se merecía esto, pero aún cuando estaba en un proceso de formación que lo llevaría a ser la mano derecha del faraón, esto es que tremendo de parte de Dios.
Dios no lo abandonó. Como estoy seguro que Dios no te ha abandonado. Dios sigue estando ahí. ¿Crees que Dios está en tu proceso? ¿Lo crees? Te regalo esta palabra para reafirmarlo en el corazón. Isaías 41:10. Así que no temas en tu proceso, porque yo estoy contigo en tu proceso. No te angusties en tu proceso, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré en tu proceso. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios promete no solo que va a estar, sino que si vas a caer, Él extiende su mano derecha y te va a sostener y no vas a caer, porque vas a ver la victoria y Dios te va a prosperar en todo, pero necesitamos creerlo. Así que te animo a vivir una vida en el Espíritu y poner los ojos en Jesús. Y yo estoy seguro que usted dirá esto como lo digo yo. Hay montones de cosas que si Dios no las hubiera permitido, no estaría donde estoy. Ha pasado muchas cosas en mi vida. Y recuerdo la palabra en Juan capítulo 15, verso 2, siguiendo con la enseñanza de Jesús de la vid. Toda rama que en mí, en Cristo, no da fruto, el Padre la corta. Porque sí, hay ramas en la iglesia que Jesús corta. Pero toda rama, la que da fruto, esa la poda para que dé más fruto todavía. Veamos el árbol, pero en lógica de opuesto, de atrás para adelante. Si no hay fruto, es que no hay ramas. Analicemos la vida. No hay fruto, no hay ramas, no hay tronco. Si no hay tronco, no hay pruebas. Si no hay pruebas, no hay proceso. Y si no hay proceso, no hay nada. Te quiero decir en esta hora que si estás pasando por un proceso, Dios te ama muchísimo y que tendrás un futuro, felicidad, y vas a ver la gloria de Dios. Estás por dar mucho fruto para el Señor. En Juan capítulo 15, verso 5, el Señor dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. La clave es permanecer en Jesucristo. La clave es pegarnos a Él a través de la iglesia, el servicio, las autoridades, su palabra, la oración. Todas las disciplinas espirituales que sean necesarias para estar lo más cerca del Señor. Y agregó el Señor Jesucristo: porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Él es la vid, Él es la fuente de vida. Y mi tercer punto que quiero enseñarles en esta mañana: glorifique al Padre dando mucho fruto. Glorifique al Señor. En Juan 15:8 dijo el Señor Jesucristo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Una de las formas de glorificar a Dios es esas, de fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto? Que se te note el cambio, que se te note. No puede ser que sigamos viviendo de la misma forma. No podemos seguir generando un personaje que en la calle se ve bueno, pero nadie disfruta de ello en casa. Se tiene que ver el cambio, tu forma de ver la vida, tu forma de reaccionar, tus palabras, las acciones. El amor se tiene que ver. Y si no se está viendo, péguesela a Jesucristo. Está lejos de la vida hace rato. Esto es como ver la gloria del Señor, pero de lejos, y no querer entrar a su presencia. Deje de ver lo que otros viven y métase usted. Péguesele al Señor. Dígale: Señor, yo quiero que seas la vid de mi vida, la fuente de mi corazón, porque yo quiero, Señor, ser una persona que da fruto. Quiero terminar con 3 consejos en el proceso. Mi primer consejo es: aprende a mirar las cosas como Dios las ve. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Sabes? Dios no solo está trabajando en tu presente, Dios está trabajando en tu eternidad. Y un día estaremos con Jesucristo el Señor, y probablemente recordaremos todo lo lindo y el amor que Él ha sido para nosotros, todo lo que ha hecho. Tal vez no estamos viendo los resultados que tanto esperamos, pero sí estamos viendo la mano de Dios. Y necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo para saber que Él está ahí. Vea con los ojos de Dios.
Mi segundo consejo, uno difícil: aprende a esperar. El sillón de la espera es un sillón difícil en la vida. Los procesos de Dios toman tiempo. Espere. Dios es un Dios de orden. Él no hace las cosas cuando nosotros queremos. Él las hace cuando son apropiadas. Mi esposa y yo tenemos un lema: aprendimos a escribir lo que visionamos para nuestra vida. Escribimos muchas cosas, en lo personal, en casa, porque Habacuc dice: escribe la visión. Y siempre en nuestros procesos decimos, empezamos por donde no queremos vernos. No queremos un corazón duro, no queremos ser gente que se queja, no queremos ser gente que vive reclamando. Y empezamos a agregar lo que queremos para nosotros. Queremos ser gente que alaba a Dios, gente agradecida, gente que te sirve, gente que te escucha, gente que obedece. Queremos ver tu palabra, Señor, y reflejarnos en ella y aprender. Todo esto que les estoy compartiendo es producto de esos escritos que hemos tenido en la vida. Hemos vivido de esto. Y dice Habacuc 2, verso 3: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Porque Dios, el Dios en el que hemos confiado, es fiel. Y mi tercer consejo: aprenda la lección de cada proceso de su vida. No se quede sin aprender. Que no tengas que repetir el examen. Te recuerdo lo que dice la palabra para nosotros en esta mañana, en Romanos 5, del 2 al 5, que dice: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es la gracia de Dios la que nos da firmeza. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios en nuestro proceso. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, cuando la cosa se pone difícil, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, viva su proceso con alegría, con exaltación, pero con la esperanza de que veremos días mejores. Dios no nos ha dejado, porque en el reino de los cielos no hay atajos. Concluyo con unas palabras de Pablo a los filipenses, probablemente el resultado de su proceso. Él dijo en Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13: sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y agrega la palabra más linda que se aprende en el proceso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo creen? Nos ponemos de pie para orar al Señor. Señor, ponemos delante de ti, Señor, nuestro proceso. ¿Cuántas veces hemos sido, Señor, como aquellos leprosos que estaban parados de lejos, Señor, y tuvieron que gritar para llamar tu atención? Pero hoy entendemos que no debemos vivir de esa forma, sino que estamos tan cerca como una oración que hacemos en este momento, que podemos venir ante ti, Señor, y aunque tal vez por fuera nos vemos bien, Señor, en el corazón la vida se nos está cayendo. Pero hoy entendemos, Señor, la necesidad de la fe, de creerte, Señor, que nos está sanando, de caminar en obediencia a tu palabra, Señor, incluso de ir y mostrarnos ante las autoridades y someternos al proceso para que ellos puedan certificar que la gloria de Dios ha sanado nuestra vida, para que nuestra familia pueda certificar, Señor, que estamos sanos, que en nuestro corazón se ha caído la lepra y ahora estamos limpios totalmente. Gracias, Señor, porque no nos dejas como estamos. Gracias porque nos sanas, Señor, integralmente. Gracias porque estás pensando en nosotros
Y gracias, Señor, porque aunque sea una hojita al día, Señor, que quites de nuestras ramas, nos da la seguridad, Señor, que estás en medio de nosotros, que nos bendices, que nos cuidas como el labrador. Hoy entendemos, Señor, que en Jesucristo está la victoria y queremos pegarnos a Él porque Él es la vid. Dígale al Señor: Jesucristo, hoy me pego a ti, Señor. Empiezo por reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida, la vid que me ofrece, Señor. Hoy te creo a ti y a tus palabras y me pego a tu presencia, Señor. Te reconozco y una vez más confieso con mi corazón que eres el Señor de mi vida, mi único y suficiente Salvador, que para mí no hay vida fuera de ti, Señor, y que quiero vivir intensamente en ti, Señor, aún en medio del proceso, sabiendo, Señor, que me estás enseñando a vivir, Señor, feliz y con gozo, en la alegría y en la tristeza, Señor, en la abundancia y en la escasez. Como dijo el apóstol Pablo, en todo estamos siendo enseñados a vivir, y a vivir con el gozo del Espíritu, que es el fruto que agregas, el amor, el gozo, la paz, todo lo que estás trayendo a nuestra vida. Y cerramos nuestra oración confesando lo que le dijo Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gloria para ti, Señor Jesús, y este aplauso de alabanza, Señor, para ti. Que tu bendición sea sobre mis hermanos, Señor. Guárdalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice fuertemente: gloria al Señor.